Este parashá da comienzo en el libro de Génesis capítulo 47. Por favor, ubíquese allí conmigo, Génesis capítulo 47. Y vamos a partir desde el verso 28. Génesis capítulo 47, verso 28. Para mi hermano Eliezer y su esposa que nos acompañan hoy, permítame hacer y mi hermana Alexandra, permítame hacer una pequeña referencia. Cuando hablamos de parashá, lo que hacemos es un estudio de 54 textos bíblicos desde Génesis hasta Deuteronomio. Son 54 estudios. Cada estudio tiene un nombre y cada nombre corresponde a la primera letra o a la primera palabra del texto que vamos a leer. Por ejemplo, para el día de hoy dijimos que nuestra palabra es Vayeshi. La palabra Vayeshi en hebreo significa y él vivió. Vamos a Bereshit capítulo 47, verso 27. ¿Y qué dice? Verso 28. Y dice, ¿qué dice? Y vivió Jacob. Entonces de ahí viene el nombre del parashá. Y vivió Jacob. Leámoslo, hagamos una pequeña lectura y luego voy al general del texto. Dice la palabra. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Observen ese 17, subráyelo por favor y téngalo muy presente. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, atención, 147. Ya lo mencioné, 147. Y llegaron los días de Israel, ¿de quién? Observen que no dice de Jacob, de Israel. Llegaron los días de Israel para morir y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos. Observen esta palabra gracia, si puede por favor subráyela, porque es que nosotros entendemos que la gracia es algo del Nuevo Testamento, del Brit Hadasha, la gracia de Dios. La gracia del Padre ha estado desde Génesis, amén. Gracia no es una palabra de Brit Hadasha, gracia es una palabra de Bereshit, en el principio. Toda la palabra del Torah desde el principio nos habla de gracia, 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 gracia. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Estas dos palabras que vemos aquí, misericordia y verdad, la palabra fue traducida como misericordia en el español, pero el original allí es bondad y verdad. Quiero que hagas conmigo bondad y verdad. En hebreo esas dos palabras, bondad y verdad, son Gesed Emet. ¿Por qué quiero hacer este pequeño paréntesis? Gesed Emet. Observen esto, cuando el pueblo hebreo, cuando el pueblo de Israel realiza un acto funeral, nosotros como llamamos aquí un acto funeral, un funeral, ¿no? Un sepelio. En hebreo se dice Geser Emet. Amén. ¿Lo están captando? Observen. Jacob le está diciendo a José que está a punto de morir y le dice, haz conmigo un Geser Emet. Las dos palabras ya las conocemos en hebreo. Geser significa bondad y Emet significa, hermana Pili, Emet. Te cogí fuera de sitio. Geser significa bondad y Emet significa verdad. Entonces, en hebreo, cuando se hace un funeral, se dice, aquí se lo está diciendo Jacob a José, le dice, José, haz conmigo un Geser Emet, una bondad y una verdad. Pero ¿por qué hago el paréntesis? Porque vamos a ver por qué razón Jacob le dice esto a José. Nosotros lo leemos en español y lo pasamos por alto y no entendemos nada. Pero haciendo el estudio en el hebreo nos daremos cuenta de su profundidad. Entonces le dice, haz conmigo un Geser Emet, una bondad y una verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Geser, una bondad. Escúchame. Ustedes saben que en los misbot, en los 613 misbot que tenemos en Torah, los 613 mandamientos, nosotros normalmente asumimos 10 mandamientos, pero la Biblia nos habla de 613 misbot, 613 ordenanzas. Una de esas ordenanzas o uno de esos misbot dice que si tú pasas por un camino y vas camino a tu Shabbat,
vas camino a tu reunión de Shabbat. Eso es una prioridad. Cuando tú vas en dirección a tu Shabbat, nada te puede quitar tu bendición de ir a Shabbat. Ni el partido de fútbol, ni la final del mundial, ni porque tienes que irte de shopping, porque es que es el viernes negro y tengo que ir de nada. Nada te puede quitar tu Shabbat. Pero si en el camino encuentras un cuerpo, un cadáver, es la única excepción por la cual tú deberías dejar de ir a tu Shabbat. ¿Por qué? Porque en ese caso es prioridad darle entierro a ese cuerpo. Qué cosa tan interesante. ¿Y por qué hago esta mención? Porque aquí Jacob le está diciendo a José, hazme un Geser Emet, ten bondad. Cuando yo muera, no me dejen abandonado por ahí, como cualquier abandonado. No, quiero que hagan una bondad conmigo, es decir, que me sepulten. Pero quiero una verdad. La verdad que quiero es que cuando me sepultes ¿dónde? En Israel. En Israel. No quiero que me dejes en Egipto. Vamos a seguir leyendo y vamos a ir comprendiendo un poco más el detalle. Entonces le dice, mas cuando duerma, observa que aquí no dice morir, dice cuando duerma, ¿qué dice? Léalo conmigo, ¿están conmigo? Verso 30. Mas cuando duerma con mis padres, ¿cuáles son mis padres? Isaac y Abraham. Me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. ¿Cuál es el sepulcro de ellos? La cueva de Macpela. ¿Por qué es tan importante la cueva de Macpela? Porque ese territorio lo compró Abraham. Atención, cuando hablamos de la cueva de Macpela, espero que tengan la oportunidad de ir a Israel y lo vean. Nosotros estuvimos en el Museo de la Biblia allí en Washington, nos colocamos, yo no sé cómo se llama eso, las mascarillas esas modernas de imágenes virtuales, nos colocamos esa imagen y nos dieron un paseo virtual por todo Israel. Qué cosa más maravillosa. Y allí estuvimos en la cueva de Macpela. O sea, yo les puedo decir que estuve ahí, virtualmente, pero estuve. Y les digo, eso es precioso. Pero me di cuenta de algo. En este viaje virtual me di cuenta que no fue que Abraham compró una cueva. Abraham compró un territorio. Todo un terreno, una ciudad. Él no compró un lote, una yarda. Él compró toda una ciudad. Eso tiene una explicación. Luego lo veremos un poco más en detalle. Pero Jacob tiene una preocupación y es que su cuerpo no puede estar en Egipto, debe ser llevado a la tierra de sus padres Isaac y Abraham, su padre y su abuelo, y debe ser sepultado en Macpela, tierra que compró Jacob, que compró Abraham. En un midrash, yo creo que lo mencioné en su momento, nos dice por qué Abraham insistió tanto en comprar esa tierra, esa cueva. ¿Por qué? Hermana Anita, ¿tienes premios especiales hoy? ¿Dónde está mi hermana Anita? Para que me haga un premio extra a la respuesta a esta pregunta. Pasajes ida, una lista. Este premio es con pasajes ida a cualquier lugar que usted escoja. No con regreso, pero con ida usted puede ir a donde quiera. Los hermanos que están en internet no comprenden la historia, los que estamos aquí sí lo entendemos, pero quienes deseen este premio es con pasajes ida. Regreso no les garantizo, pero ida sí. Entonces, ¿por qué Abraham insistió tanto en comprar el terreno de Macpela? Bueno, esa es una buena respuesta, un testimonio de que ahí está la tierra y de que ahí están los patriarcas, pero hay una fundamental. Se los dije que es un midrash, recuerden que un midrash es solo un estudio, es un midrash, no es bíblico, pero es un midrash. ¿Por qué? Para que la gente que está allá sí, los identifique que están ahí, sí. Sí, es la propiedad. Sí, esa es la propiedad, pero hay algo más. Algo que no le cueste, ¿no? ¿Qué dijo? Algo que me cueste. Sí, bueno, él compró ese terreno, pero la respuesta del Midrash es porque, según el contexto de Abraham, allí en esa cueva habían sido sepultados Adán y Eva. Se los había enseñado, se los dije.
Por eso cuando Abraham compra, eso es un midrash, eso no es, o sea, no tengo un pasaje bíblico, no tengo un verso bíblico que me demuestre eso, porque es un midrash. Un midrash son estudios de la Torá que los rabinos estudian y llegan a conclusiones. Entonces es un midrash, pero es un midrash interesante porque Abraham había podido comprar cualquier otro lugar, pero él dijo, es que este es el lugar que yo compro, no me importa el precio. Y cuando dijo no me importa el precio, los hititas que hicieron le dijeron, mira, tú y yo no tenemos problema de dinero, o sea, aquí el problema no es dinero, porque es que tú quieres esta tierra. Dijo, debe ser esta tierra. ¿Por qué? Porque Abraham sabía lo que ahí en esa tierra había, y era precisamente el origen de Adán y de Eva. Es interesante. Hasta ahí dejémoslo en ese estudio. Vamos, avancemos. ¿Dónde vamos? Verso 31. Sepultados en el sepulcro de ellos, y José respondió. ¿Qué respondió José? Así haré, como tú dices. Pero atención, el verso 31 parece una contrariedad al tema, porque en el verso 31, ¿qué dice? E Israel le dijo, júramelo. Por favor, perdónenme que yo repita 2 veces lo que estoy repitiendo. Geser emet, bondad y verdad. Ahora aquí él le dijo, quiero que me lleves a Egipto. Inmediatamente José le dice, así haré, padre. Pero Jacob, ¿qué le dice? Júramelo. A ver, por favor entiéndanme esto. Yo le pido a José, ya que regresaste y estás en los tiempos de vacaciones, te voy a pedir un favor. ¿Me puedes cambiar los chingos de la iglesia en la siguiente semana? Y José dice, claro, pastor, así lo haré. José, mira, júramelo. Júramelo, José. No es que yo dude de José, yo sé que José lo puede hacer. Yo sé que él tiene la experiencia, la herramienta, todo. Pero José, por favor, júrame que eso lo vas a hacer. ¿Me están captando el ejemplo? Pregunto, ¿por qué razón Jacob hace jurar a José que le va a cumplir este Geseremet? ¿Por qué? Escuchen, miren lo interesante. Apenas estamos leyendo los primeros versos y tenemos miles de preguntas. Yo trataré de dar respuestas. Atención, ¿por qué hay algún mandato que dice no jurar? Nosotros culturalmente decimos no jures. ¿Por qué no juramos? ¿Por qué tú no juras? Bueno, porque jurar y no cumplir peor. Pero ¿por qué nosotros usualmente no? Uno le dice a alguien, mire, yo te juro que te va a pagar. Porque dice, no, ¿sabes qué? No jure. Es pecado jurar. ¿Por qué? Porque es pecado. Pero atención, si es pecado, ¿por qué Jacob le dice a José, júramelo? O sea, le está diciendo, peca. ¿Me están captando? Atención. Jurar es un acto de prometer. Es una promesa de que tú vas a cumplir. El pecado está en jurar en el nombre de alguien. Yo te juro por mi mamá que yo te cumplo eso. Es pecado esto. Tú no puedes jurar por nadie, porque mi mamá no tiene nada que ver en este asunto. Yo no puedo jurar por Dios, porque yo no puedo involucrar a Dios en algo que no voy a cumplir. Por lo tanto, el pecado está cuando juramos en nombre de alguien. Pero la palabra jurar es una palabra de promesa. Cuando yo vengo al altar y estoy con la novia, con el novio, y el sacerdote, el pastor, el ministro, dirige la ceremonia, ¿qué dice? Prometen amarse. ¿Qué está haciendo? Un juramento, pero el juramento aquí es una promesa. Entonces aquí Jacob lo que le está diciendo es, hijo, quiero una bondad, sepúltame, y una verdad, prométeme que esta promesa se va a cumplir. Y él le dice, así haré, padre. ¿Vamos bien? ¿Lo captaron? Y José juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Esto tiene otra explicación, vamos a dejarlo allí. Más que sobre la cabecera, sobre el báculo, que representa, ¿quién representa el báculo? La vara, que representa autoridad, que representa al Mesías. Muy bien. Ahora, sucedió después de estas cosas que dijeron a José. Observen, capítulo 48. ¿Usted está siguiendo la lectura? Capítulo 48. Sucedió después. ¿Qué significa ese después ahí? Muy bien, hermana Lupita. No nos dice un mes, no nos dice 3 meses, no sabemos exactamente cuántos tiempos, digamos, de la convalecencia de Jacob pasó, pero dice, tiempo después le informaron a José. ¿Qué le informaron? Que su padre estaba muy, ¿qué? Enfermo.
Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Aquí hay algo maravilloso. Imagínense, a mí me dicen, mi padre está enfermo, y yo tomo inmediatamente a Sebastián y a Camilo y corro para donde mi papá. ¿Para qué me llevo a Camilo y a Sebastián? ¿Para qué? José, tu padre está muy enfermo. Inmediatamente José toma a Manasés, que es el mayor, y a Efraín, que es el menor, y corre a donde su padre. ¿Por qué? Porque el verajá, la bendición del padre, en este caso el abuelo, del primogénito, es fundamental. ¿Están conmigo? Entonces, aquí José entiende, si mi padre muere, es necesario que mi padre bendiga a mis hijos. Por lo tanto, sale inmediatamente con ellos para que se cumpla la verajá, la bendición. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí que tu hijo José viene a ti. ¿Qué hizo Jacob entonces? Entonces se esforzó Israel, perdón, dije Jacob, se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, observen, ese se esforzó Israel, ¿qué significa? Sigan la lectura y vaya usted creando la película de lo que estamos viendo. Le informaron a José, José toma a sus hijos, va directamente a donde su padre, le informan a Jacob, José está aquí en casa y trae a sus dos hijos y Jacob inmediatamente se esfuerza. ¿Qué significa que se esfuerza? Muy bien, estaba muy delicado de salud. Estaba muy delicada su salud. Por lo tanto, él hizo un esfuerzo sobrenatural para estar en pie, porque él también entendía la importancia de bendecir ¿a quién? A sus generaciones futuras, a sus nietos. Ven que en español lo leemos y es muy rápido. Y se esforzó. Se esforzó en que bajar la escalera, se esforzó en ponerse la pijama. ¿En qué se esforzó? Se esforzó porque su condición de salud era muy delicada. ¿Vamos bien? Entonces dijo José. ¿Qué le dijo a José? Y dijo a José, atención, léalo en español. ¿Qué dice? Verso 3. El Dios. Atención que aquí el Dios necesito ponerlo en hebreo. El Dios, dígalo conmigo. El Shaddai. Aquí no cabe ni Elohim, ni Yahweh, ni Joshua. Aquí cabe el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? El Shaddai significa el Dios Todopoderoso. Pero atención, ¿en qué ocasiones, según lo que estudiamos en Génesis, aparece el Dios Shaddai? Dos pasajes de ida y regreso. No, de ese sí, todavía siguen solos de ida. Ya no uno solo, sino ya pueden ir dos. Atención, el Shaddai aparece únicamente cuando se va a dar la bendición del Shaddai, del Todopoderoso. A ver, permítame parafrasearle la historia. ¿Cuál fue el gran problema de Jacob? Que la mami escuchó que Isaac iba a bendecir a Esaú. ¿Lo recuerdan? Lo estudiamos en el Parashá. Inmediatamente, ¿qué hizo? No, Sara no. La esposa de Isaac, Rebeca. ¿Qué hizo Rebeca? Buscó a Jacob y le dijo, Jacob, tu papi acaba de decir que va a bendecir a Esaú. Esa bendición no puede ser para Esaú, esa bendición tiene que ser para ti. Así es que disfrázate, haz toda esta historia, ya lo estudiamos. Y cuando Isaac bendijo a Jacob, ¿lo bendijo con qué bendición? Con ninguna. Simplemente le dijo, gracias hijo, te amo. Porque aquí lo que él quería bendecir era simplemente decirle gracias. Nosotros, ¿qué entendemos por bendición? La pastora dijo, ya, salimos de viaje y llegamos a casa y encontramos una bendición. Sí, una bendición, está bien. No, sí, bueno, pues estoy parafraseando, pero una bendición. ¿Por qué hago esta claridad? Porque vamos a cerrar Génesis hoy y nos daremos cuenta que dice, y Jacob bendijo a sus hijos. Y cuando lo leamos nos daremos cuenta que ahí no hay ninguna bendición. Entonces, quiero que tengamos presente que la verdadera bendición la dio Jacob cuando por segunda oportunidad lo iba a sacar de casa, le dijo, ahora te bendigo Jacob con la bendición del Padre, y tú serás una nación y te multiplicarás y serás bendito, y ahora sí viene la verdadera bendición.
No lo bendijo en el primer momento, lo bendijo en el segundo momento. Señora. O sea que cuando los fue a bendecir a los dos hijos, cuando se encontraron, no los bendijo con la bendición del Señor. Cuando los bendijo como, qué lindos mis nietos, bellos, hermosos, mis nietos, generación. No pensaba ver a mi hijo nunca más, pero no solamente no lo veo, sino que ahora lo veo y además veo a mis generaciones. Ahí no, eso es bendición. Es decir, recuerden, ¿qué es bendición? Mejor. ¿Quién lo dijo? Hermano Héctor, excelente. ¿Qué es bendición? Decir bien. Entonces yo le digo, hermana Alexandra, qué gusto verle y la veo en muy buena recuperación de salud. ¿Eso qué es? Una bendición. Pero nosotros tenemos que bendiciones que nos colocan la mano y en el nombre. Sí, es una bendición, pero saludar a una persona y decirle, qué gusto verte, disfruto de ver tu buena salud hoy en tu recuperación, esa es una bendición. ¿Me están captando? Entonces, bendición es decir bien. Decir bien. Oh, ¿van captando? Entonces le dijo, he aquí, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, aquí tu padre viene, y se le hizo saber a Jacob, él hizo el esfuerzo, se levantó y dijo, el Shaddai, omnipotente, se me apareció en luz. Momentico, ¿dónde se le apareció? Hello, ¿dónde se le apareció? ¿Y eso en luz dónde queda? A ver, ¿en qué momento vimos que la palabra luz? Jacob sale de la casa de su padre después del problema que hubo con Rebeca y el engaño y toda esta historia, no me gusta usar la palabra engaño, la historia que pasó allí. Y cuando sale en dirección a la casa de su tío Labán, llega a un lugar, coloca una piedra como cabecera, en esta piedra tiene un sueño, ve una escalera, ángeles que suben, ángeles que bajan, se despierta porque Dios le dio un sueño, una visión profética de todo lo que iba a pasar en la vida de Jacob, y él se levanta y dice, ciertamente este es un lugar donde Dios está, puerta del cielo, y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. ¿Pero cómo se llamaba ese lugar? Se llamaba Luz. ¿Por qué se llamaba Luz? No Luz Dari, no, ni Luz Ángela. Se llamaba Luz. ¿Por qué? Porque ¿quién había estado primero en ese lugar? Abraham había estado en aquel lugar y levantó un ¿qué? Un altar, y en ese altar había luz. ¿Qué es luz? ¿Están conmigo? ¿Vamos captando? Entonces, ahora aquí Jacob, observen, aquí se sucede algo muy lindo. Si usted está siguiendo la lectura y está concentrado en lo que estamos viendo, vamos notando el detalle. Se me apareció en luz, en Betel, en la tierra de Canaán, y me dijo, perdón, gracias por la corrección, y me bendijo, lo hice a propósito para saber si estaban atentos, y me dijo, atención, ¿cuántos años tiene Jacob aquí? En este momento, en este segundo. ¿Quién lo dice? Fuerte. No, por ahí no. ¿Cuántos? La Biblia lo acabamos de leer. ¿Cuántos? Tiene 147. Tiene 147 años. Momentico. Yo tengo 55. No sé dónde me queda la billetera, no sé dónde me quedan las llaves, no encuentro a la esposa. Por allá en Nueva York ella se fue en un metro, yo me fui en otro. Y qué raro. En un subway de esos que no saben ni para dónde va esa cosa. No encuentro los lentes. ¿Me están captando? Con 55, o sea, yo no me imagino con 70, dijo uno de mis hijos, uy, mi papi con 70 no sé qué vamos a hacer. Qué referencias, ¿no? ¿Por qué hago este comentario? Porque aquí Jacob tiene 147 años. A ver, memoria. ¿A qué edad salió Jacob de la casa de Isaac? No, Jacob. ¿Ven cómo nos confundimos con los nombres? A mí me pasa también. Jacob. Aproximadamente a los 30 años.
aproximadamente a la edad de 30 años. Sale de la casa de Jacob. Ok, si estamos a los 147, ¿cuántos años han pasado después de que salió de la casa de Isaac? 97. De 30 a 147. 110, mire, gracias Ainón, ese número es importantísimo. Mire, han pasado 117 años y Jacob se acuerda de este verso que vamos a leer. Por eso hice toda la historia, porque usted tiene que entender esto que está pasando aquí. Y Jacob, después de 117 años, que en Betel, en Luz, Dios le dio una profecía, una visión y le habló, entonces ahora le dice, ¿qué le dice? He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y pondré por estirpe de naciones y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Por favor, esto se lo dijo el Padre Eterno a Jacob hace 117 años y Jacob lo recuerda absolutamente bien. ¿Cuántas promesas Dios te ha dado a tu vida y tú no te acuerdas de ninguna? Yo les pregunto aquí, lo he hecho muchas veces, no los voy a hacer pasar vergüenza hoy, no se preocupen. Me da pena con los hermanos que nos acompañan hoy. Pero les he hecho esta pregunta, ¿cuál es la promesa que Dios te ha dado? No, pues a mí Dios me prometió que todo me iba a ir bien. ¿Dónde lo dice? No, yo sé que ahí lo dice, no tengo ni idea dónde, pero yo sé que lo dice. ¿Y cuántos años tienes tú? 50, el más viejito aquí soy yo. ¿Y no te acuerdas de una promesa que Dios te dio? Jacob tiene 117 y recuerda con absoluta claridad la palabra que Dios le entregó y le prometió que iba a hacer con él, con su vida y con su descendencia. ¿Están conmigo? Entonces, este momento es muy importante porque Jacob tiene claro lo que Dios le dijo y tiene claro lo que va a suceder. Ahora, aquí hay una palabra que quiero que revisemos brevemente. Dice, te multiplicaré y pondré por estirpe. Esa palabra estirpe, nos la tradujeron en español estirpe, pero realmente esa palabra estirpe allí tiene que ver con asamblea o tiene que ver con congregación. Leámoslo como congregación, dice, y te multiplicaré y te pondré por congregación de naciones. En hebreo esta palabra congregación, estirpe, asamblea, podría ser también iglesia, eclesía, podría ser iglesia. No la voy a poner como iglesia por ahora, pero es el concepto. Pero aquí la palabra estirpe es la palabra goín. Diga conmigo goín. ¿Qué significa la palabra goín? Usted ya lo sabe. ¿Perdón? ¿Quiénes son los goín? Usted ya lo sabe, esto ya lo estudiamos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Gracias, hermana. ¿Me lo puedes decir más fuerte? Entonces, nosotros entendemos como goín a los gentiles. Y esa palabra gentiles tenemos que estudiarla con detenimiento porque es una palabra que tiene un gran sentido y también tiene un muy mal manejo hasta hoy. ¿Qué es para ti un gentil? ¿Qué es un gentil? Lo hemos estudiado. ¿Qué es un gentil? Bueno, perdón, hermana Anita. Muy bien, hermano Henry. Una persona fuera de pacto, una persona sin Dios es un gentil. Pregunto, ¿cómo es que nosotros decimos hoy que nosotros somos la iglesia de los gentiles? Usted escucha a los pastores hoy diciendo, nosotros la iglesia de los gentiles. ¿Lo escucha? Ese es el vocabulario del 99% en las congregaciones. Nosotros somos los gentiles. Gentil significa sin pacto. Gentil significa sin Dios. No podemos ser la iglesia de los gentiles. Pero entendamos esta expresión gentil a la luz de la palabra que estamos viendo hoy. ¿Ven cómo este parachá es tan importante, hermanos? Este parachá nos cambia el concepto. Dios, yo no sé si puedo avanzar al máximo, pero es que no puedo detenerme sin estos detalles. Porque aquí dice, atención, ¿quién va a ser? Leámoslo nuevamente, dice, permítame lo leo. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo
te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe. ¿A quién le está hablando allí? A Jacob. ¿Quién será multiplicado y lo pondré como generación de naciones? ¿A quién? No, usted, ay, tan muy inteligentes ustedes. A Jacob le está diciendo esto, porque aquí no aparece, aquí no hay Efraín todavía. Entonces, Jacob recibe esta palabra profética, pero esta palabra profética, ¿para quién es? Para Jacob en sus generaciones. Jacob entiende, no él, no es Jacob el que se va a convertir en una multitud de naciones de Goim, sino que de su fuente, voy a usar la palabra, de su estirpe, de su genealogía, vendrán naciones. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ahora cuando ya está Efraín y ya está Manasés. Seguimos. Y tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, atención, dos hijos, ¿cuántos hijos tuvo José? Miren, hermanos, esta pregunta es simple, pero es trascendental. Porque José tuvo dos hijos. ¿A quiénes? Manasés y Efraín. Pero si José hubiese tenido más hijos, ¿qué nos dice la Biblia que hubiese pasado con ellos? ¿Por qué hago la pregunta? ¿Cuántos hijos son los hijos de Jacob? 13 con la mujer. Pero cuando hablamos de las tribus de Jacob o las tribus de Israel, gracias, ¿a quién nos referimos? A los 12 hijos. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? Se dice que, gracias por mencionar a Dina. Dina no aparece en la lista de los hijos de Jacob como tribu. Dina, después de lo que pasó en Siquem, desaparece completamente de la historia, después del abuso y todo lo que pasó. ¿Quiénes trabajaron allí? ¿Quiénes fueron los que participaron en toda esa matanza? Rubén, el primogénito, y Simeón. Estos dos hicieron una catástrofe y mataron a todo el mundo. A partir de ese segundo, desaparece de la Torá, ¿quién? Dina. Dice un Midrash, esto es una historia, comillas aquí, dice un Midrash que de ese abuso Dina fue embarazada y tuvo una hija, que esa hija llegó posteriormente a convertirse en la esposa de José. Entonces la historia es esta. ¿Por qué cuando leemos los textos dice que José tuvo, ¿cuál fue el primer sueño de José? Que 11 manojos se inclinaban hacia él. ¿Por qué no dice en esos 11 manojos quiénes están? Sus hermanos. No está Dina. ¿Por qué no está Dina? ¿Por qué no está Dina? Estoy haciendo un paréntesis pequeñito. Porque recuerden que ahora Dina sería ¿quién? No. La suegra, gracias hermana, están captando. Entonces, si es la suegra, ahora entenderemos por qué ella no aparece inclinándose delante de José. Porque ¿cuándo ha visto usted una suegra inclinándose delante de su yerno? Esto es una broma, no más. Por eso no la incluyeron en la lista. Este es un chiste de Midrash, no más para que lo tengan presente. ¿Ok? Entonces seguimos. Ahora aquí, dos hijos, pero hago la mención de estos dos hijos porque sí vamos a ver que Jacob le dice, José, si tienes más hijos, si van a haber más hijos aparte de Manasés y de Efraín, esos dos hijos no tendrán la categoría de tribu, sino que serán incluidos dentro de la familia de Efraín y Manasés. Ellos no van a tener la condición, el nivel, la posición de ninguno de los 12 que hay allí. Si nosotros lo miramos realmente, aquí hay 13. ¿Por qué? Porque con José son 12, incluyendo a Benjamín, el menor, son 12, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hace ahora Jacob? Atención a la palabra adopta, ya lo voy a explicar. Recibe, vamos a decirlo entre comillas, adopta a Manasés y a Efraín, ¿vamos bien? Los adopta, les da identidad y al adoptarlos, entonces, ¿qué pasa? Tenemos una tribu más. ¿Me están captando? ¿Lo están captando? Es decir,
no dos, porque Efraín y Manasés forman una tribu más, entonces serían 13 tribus. ¿Qué es el número 13? Ya se los he enseñado. ¿Qué es el número 13? El número 13, dígalo conmigo, es Ejad. ¿Qué es Ejad? Unidad. ¿Por qué se cumplió el propósito de las 13 tribus? Nosotros mencionamos siempre 12, pero realmente aquí vemos que hay 13. ¿Por qué? Porque lo que Jacob está diciendo es, con la adopción de estos dos, que son uno, vamos a formar 13. ¿Qué significa 13? La unidad del pueblo de Israel. Dígalo conmigo, un Ejad. Uno significa uno. Ejad es uno. Ejad significa uno y significa unidad. Por lo tanto, Israel es uno. Voy llegando, ya casi llego acá. Ya casi llegó acá, porque aquí vemos que aquí hay dos. Casa de Israel, que es Efraín, y casa de Judá, sí, claro. Casa de Israel es Efraín. Ya lo vamos a ver. Porque, ¿qué dije que era? ¿Por qué mencioné la palabra Goín ahora? Porque haré de ti una congregación de naciones. ¿Dónde están estos? ¿Dónde está esta congregación de naciones? Esparcidos por toda la tierra. ¿Quiénes somos estos? ¿Nosotros quiénes? La congregación. ¿Nosotros quiénes? Los creyentes, no los gentiles. Qué bueno que no la soltaron, porque le hubiera soltado algo más. No los gentiles, pero siempre lo hemos enseñado como somos los gentiles. No somos los gentiles porque los gentiles son sin Dios, no creen en Dios. ¿Están conmigo? Entonces somos casa de Israel, casa de Efraín, es decir, tenemos la promesa que Jacob le dio a su hijo y a sus nietos, está aquí. Pero aquí vemos que hay dos, casa de Efraín, casa de Israel y casa de Judá. Pero de estos dos, ¿qué dice Ezequiel? Haremos uno. ¿Haremos un qué? Un Ejad. ¿Lo captaron? ¡Wow! ¡Excelente! Haremos un Ejad, seremos uno. Por eso ahora Jacob completa con sus nietos a todas las tribus de Israel, y de las 12 más los nietos hace uno. Vamos entonces a considerar la palabra adopción que acabas de mencionar, porque ahí aclararemos precisamente ese concepto. ¡Wow! Dios mío. Efraín, Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que viniese. Escúchame, le dice: a los hijos que te nacieron antes de que yo estuviera aquí. Pero si a partir de que yo estoy aquí te nacen otros, esos ya no los tomaré como mi linaje, sino que serán linaje de tus hermanos, sí, de José. Le dice, esos serán tuyos. Ahora bien, dice algo muy interesante: antes que viniese la tierra de Egipto, míos son. Pero ¿por qué dice? Observen lo que dice. ¿Están conmigo en la lectura? Como Rubén y Simeón. ¿Quiénes eran Rubén y Simeón? Sus dos primeros hijos. Ese Rubén y Simeón, ¿qué fue lo que hicieron? Barbaridades. Pero ¿por qué aquí Jacob dice? Porque Manasés y Efraín son como Rubén y Simeón. ¿Por qué los compara? Van bien, denme ideas. Sí, excelente. Porque lo que Jacob está diciendo es, así como yo tengo a mi primero, mi primogénito, Rubén, y mi segundo, ¿quién? Simeón, así mismo tú tienes a tu primero, Manasés, y a Efraín. Es decir, ellos son los dos primeros de su historia. ¿Están conmigo? Entonces aquí lo que lo está haciendo es compararlo. Esto no se los puedo mostrar ahora en la pantalla, pero solamente se los voy a compartir. Después les envío la foto en el internet. Escúchenme. Rubén y Simeón, si hacemos los nombres de ellos, si hacemos la gematría, el valor numérico de Rubén y Simeón, hermana Pili, tome nota, es 824. No se preocupen por eso ahora. Y si tomamos los nombres de Efraín y Manasés y hacemos la gematría, nos da 824 acá y 824 acá. Qué cosa
más extraordinaria. Ven que en la Biblia no hay casualidades, todo es tan perfecto, todo es tan detallado. ¿Por qué entonces Jacob coloca a Rubén y a Simeón y a Efraín y a Manasés? Porque sus dos números gemátricos van a ser exactamente iguales. Está diciendo, ellos tienen la misma posición de mis hijos cuando nacieron. ¿De acuerdo? Seguimos. Simeón eran míos. Verso 6. Y los que después de ellos engendraran, escucha, serán tuyos. ¿Ves? Le está diciendo, si después vas a tener más hijos, esos ya son tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Escúchame, si tienes más hijos, José, si llegas a tener más hijos, ellos no adquirirán posición de tribu, sino que por el nombre de sus hermanos, Manasés y Efraín, serán llamados. Es decir, van a ser incluidos entre el linaje de sus hermanos. ¿Ven lo interesante? Porque la pregunta es del millón. ¿José tuvo más hijos? No, sabemos que no, pero si los hubiese tenido, entonces no tendríamos 12, ni 13, ni 15, 20 tribus. No, ya él le dijo, si tienes más, a partir de hoy ellos serán incluidos en Manasés y en Efraín. Ven lo interesante, el manual está perfecto, ¿de acuerdo? Cuando yo venía de Padán Aram, y aquí viene un aspecto romántico, este verso 7 me parece lindo. Dice Jacob, cuando venía yo de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como a media legua de la tierra, veniendo a Éfrata, y la sepulté allí. No voy a entrar al detalle, pero qué interesante mención tenemos aquí, porque aquí nos dice que ¿quién murió? ¿Quién era Raquel? La mujer, la esposa que Jacob ama. Y fíjense que la esposa que Jacob ama queda sepultada en algún lugar en el camino que hasta el día de hoy no se sabe. La esposa que él ama tuvo que sepultarla en cualquier lugar en el camino. No fue sepultada ¿dónde? En Macpela. ¿Donde está sepultada quién? Pues donde está sepultada Sara. ¿Quién más? No, Rebeca, Lea, ya vamos para allá. Pero su esposa amada queda sepultada en el camino, y él tiene un profundo dolor por esta situación. Hay otra explicación más de fondo ahí, pero por ahora dejémoslo así. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Momentico, ¿no es que ya los conoce a sus nietos hace 17 años? Ahora los ve al frente y dice, José, ¿y estos quiénes son? ¿Por qué la Biblia se detiene mostrándonos este pequeño detalle? ¿Por qué Jacob no lo reconoce? Porque prácticamente ya no ve, prácticamente está ciego. ¿Qué le recuerda esa historia? Se repite el momento en que Isaac está prácticamente ciego y toca a Jacob y le dice, ¿eres tú, Esaú? No lo reconoce. Aquí parece que no lo reconoce, está repitiendo la historia. Y entonces José le dice, pero padre, son mis hijos, tú los conoces, ya sabes quiénes son, juegas con ellos, hablas con ellos, les enseña la Torah, ¿cómo que tú no sabes? Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por su vejez que no podía ver, les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha concedido ver también tu descendencia. Entonces José los sacó entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José ambos, Efraín a su derecha. Atención, Efraín a su derecha. ¿Qué significa la palabra mano derecha? Significa mano de bendición. Por eso ustedes recuerdan que hay una palabra que dice que lo que dé tu mano derecha no lo vea tu mano izquierda. Cuando tú das con tu mano derecha, cuando nosotros nos saludamos, ¿con qué mano nos saludamos? Con la mano derecha. Le estamos diciendo a la persona, te bendigo. Esa es una acción de bendecir. Nosotros nos saludamos con la mano izquierda. La mano izquierda es una mano, ¿cómo puedo usar una expresión que no cause? Digamos, esta es la mano de bendición y esta es la mano de maldición. Esta es mano de bien y esta es mano de mal, para poderlo entender así. Por eso la palabra dice, cuando tu mano derecha da.
que no lo vea tu mano izquierda. ¿Qué significa eso? La mano izquierda significa que cuando tú das, la mano izquierda dice, es negativa, es envidiosa, ¿me están entendiendo esto? Pregunto, ¿con qué mano tú das? Porque a veces damos y nos duele dar. Entonces, la acción de colocar a Efraín, a Manasés, ¿dónde lo colocó? En la mano derecha, porque es ¿quién? El mayor. Y a Efraín lo coloca en el lado izquierdo, que es el menor. No es que haya mano de maldición, solamente que las bendiciones son distintas. Esta es la bendición del primogénito. ¿Esta es la bendición de quién? Efraín. Gracias, hermana Pili. ¿Tienes pasajes de ida? De regreso, por ahora no. Muy bien, hermana Pili. Entonces, esta es la bendición del Shaddai, del Todopoderoso. Aquí José, Jacob sabe lo que va a hacer. Y entonces, ¿qué nos narra la Biblia? Que él cruza las manos. Se llama la bendición de las manos cruzadas. Coloca la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés. Los bendice. Esto no lo vamos a leer todo porque es impresionante. Manasés siendo el primogénito, verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza del menor de Efraín, le causó disgusto. Y así, estoy en el verso 17. Y asió la mano de su padre, le cambió la mano de su padre de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y le dijo José a su padre, no, padre mío, porque este es mi primogénito, pon tu mano derecha sobre la cabeza de Manasés. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, y serán también engrandecidos. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará. Por favor, ¿qué dice? Formará. ¿Usted me está entendiendo ahora sí esta posición de Ezequiel aquí? ¿A quién tenemos aquí? ¿Qué dijo Jacob? Tu descendencia. Manasés también será grande. También. Pero Efraín. ¿Qué es Efraín? ¿Qué es Efraín? Casa de Israel será multitud de naciones. Miren, Jacob estaba viendo esto, hermanos. No lo podemos entender a menos que podamos leer los textos y comprender. Jacob está viendo multitud de naciones. ¿En quién? En Efraín. Dijo, Manasés va a ser grande, pero Efraín será multitud de naciones y serán esparcidas por toda la tierra, porque él ya sabe que este pueblo, Ejad 1, se va a dividir. Él ya lo sabe y lo vamos a ver enseguida. Enseguida vemos ese punto. Será multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés. A ver, cuando hacemos nuestro kiddush aquí en casa, ¿qué decimos? Con los jóvenes. ¿Qué hacemos? Cada papá, cada sacerdote de hogar bendice a sus hijos y dice, Padre, haz que la bendición, así como la bendición de Manasés y de Efraín sea sobre mis hijos, Camilo, Sebastián y David, y usted da el nombre de sus hijos. ¿Por qué nosotros bendecimos a nuestros hijos con la bendición de Manasés y de Efraín? 3 pasajes de ida. ¿Quién me da la respuesta? No, hermana Pili, ¿por qué? Miren, aquí todos venimos al kiddush y yo lo escucho que ustedes bendicen a sus hijos. Señor, bendícelos con la bendición de Manasés y Efraín. ¿Usted sabe lo que está haciendo? No sabe. Entonces, ¿para qué lo hace? Si su hijo le pregunta, padre, y papá, ¿usted por qué me bendice como Manasés y Efraín? ¿Y esos qué? ¿Tenían carro nuevo? ¿Tenían qué? ¿Por qué? Ya no sé, porque aquí ellos dicen que hay que hacerlo así. No sabemos. Alguien puede preguntar, ¿por qué lo bendecimos? ¿Por qué? ¿Quiere saber, hermana Martica, por qué bendecimos a los hijos con la bendición de Manasés y de Efraín? Sí, claro, muy interesante. Pero hay algo más importante que eso. Observen. Abraham, ¿cuántos hijos tiene? Bueno, los 2 primeros hijos, digamos.
Ismael e Isaac. ¿A quién bendijo Abraham? A Isaac. ¿No bendijo a Ismael? Sí, con una bendición diferente. A Isaac lo bendice con la bendición del Shaddai y a Ismael lo bendice con la bendición. Usted a todo el mundo le dice, hermano Eliezer, ahorita usted va para Lincoln. Que le vaya bien, hermano. Lo bendigo. ¿Me está entendiendo? Nosotros le decimos a alguien, que le vaya bien, que vuelva pronto. Eso es una bendición. Pero que el Padre Eterno te lleve, hermano Eliezer, con bendición a tu casa y tu familia y tus hijos sean guardados por la mano del poder del Eterno. ¿Ven? ¿Me están captando? Entonces, cuando Abraham bendijo a Isaac, lo bendijo con la bendición del Shaddai. Pero, ¿qué ocasionó la bendición de Abraham sobre sus hijos? ¿Qué ocasionó entre los hijos? Un conflicto. ¿Por qué bendices a Isaac si yo soy el primogénito? Yo soy el mayor. Entonces, entre Isaac e Ismael hubo un conflicto por la bendición. Porque ¿a quién bendijo? Al menor. Gracias, hermana. Bendijo al menor y no bendijo al mayor. Vamos a la segunda escena. Isaac, ¿cuántos hijos tiene? ¿Quiénes son? Esaú y Jacob. ¿Quién es el mayor? Esaú. ¿Quién es el menor? Jacob. ¿A quién bendijo Isaac? ¿A quién? ¿A quién? Al menor, no al mayor. Y aquí vemos la bendición de Manasés y de Efraín. ¿A quién bendijo Jacob? Al menor y no al mayor. ¿Cuál es la diferencia entre las dos primeras bendiciones de los hijos de Abraham e Isaac y los hijos de José? ¿Cuál es la diferencia? Miren, doble porción de pollo, carne y todo lo que hay allí pero no hermana Pili. ¿Quién? Hermana Alice. En los dos anteriores hubo Muy bien. la de Manasés y Efraín. Excelente. ¿Ven cómo cuando estudiamos Torah ya la cosa cambia? Ahora podemos entender algo. Atención, cuando bendecimos a nuestros hijos y decimos bendícelos con la bendición de Manasés y con la bendición de Efraín, lo que estamos diciendo es, Padre, que cuando yo bendiga a mis hijos y a él le dé una tablet y a él le dé un helado, no tengan envidia, no peleen, que se puedan amar como hermanos. ¿Me están captando? Aquí Manasés y Efraín, cuando les cambiaron la bendición, los dos se miraron y Efraín miró a Manasés diciendo, sorprendido, y híjole, mano, me está bendiciendo a mí. Y Manasés le dice, no te preocupes, carnal, si la bendición es tuya, recíbela, al fin y al cabo somos uno. ¿Me están captando? Entonces, cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos con la bendición de Manasés y de Efraín, lo que estamos diciendo es, bendícelos y que no peleen. Los dos primeros hasta el día de hoy, Ismael e Isaac, hasta hoy un problema. Jacob y Esaú, un problema. Luego se arreglaron un poco, pero conservaron las distancias. Pero Manasés y Efraín fueron ejat, fueron unidad. Ya, Pili. Hermanos, esta es la introducción. No he podido empezar. No, tengo que avanzar un poquito en algo. Permítanme, ¿me dan 5 minuticos más? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. 49. Atención al 49. Bueno, no. Y bendijo aquel día diciendo, bendecirá. Y yo te he dado a ti una parte más. El verso 22. Lean el 22. ¿Qué le dice Jacob? Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Miren esta palabra profética que Jacob le entrega a José y a toda su genealogía. Le dice, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. ¿Usted está leyendo conmigo? Por favor, dígame en 50 capítulos que hemos leído, ¿dónde usted vio a Jacob con una espada y con un arco tomando tierra? ¿Dónde?
Por ninguna parte. ¿Usted se imagina a Jacob con una espada y con tierra matando gente por un terreno? Entonces, porque aquí la Biblia dice, Jacob dijo, esto que te he dado de más, hijo José, para ti, esto lo gané con espada y con arco. ¿Alguien está leyendo conmigo ese texto? ¿Quieren la respuesta? Diga, denos la respuesta, pastor. Que si no me dicen, no les doy la respuesta. Atención. Miren la respuesta aquí. Aquí hay un contexto de lo que nosotros llamamos guerra más fuerte. Guerra espiritual. ¿Saben? En el contexto hebreo decir guerra espiritual como que eso no funciona. Sí, señor, aquí está. Jacob está frente a un contexto de una guerra espiritual. Pero atención, observen, hermano Eliezer, ¿cuál es el orden de las dos palabras arco y espada? ¿Cuál es el orden? ¿Qué es primero? Primero espada y luego, un momentico, aquí hay algo en la Biblia que no está correcto. Veamos el ejemplo. Yo soy un soldado, militar, del ejército de Dios. ¿Qué llevo conmigo? Una espada. ¿Qué llevo conmigo? Un arco, ¿con qué? Con flechas. Estoy enfrentando a un enemigo. Si yo estoy enfrentando al enemigo, ¿qué hago? ¿Tomo mi espada y voy enfrento al enemigo? No. ¿Qué hago primero? Tomo el arco, tomo mi flecha y en la distancia impacto a mi enemigo. Entonces, ¿por qué aquí nos quedó escrito? Dice, yo tomé este terreno con mi espada y con mi arco. Debería ser, yo tomé este terreno con mi arco y con mi espada. Qué interesante, ¿verdad? Ve que uno lo lee y uno no lo analiza. Entonces, vamos a encontrar la respuesta. Dice así, el terreno que se le entregó a José de más, ¿cuál terreno fue? Fue el terreno de Siquem. Fue el terreno de Siquem. ¿Dónde fue enterrado José? Bueno, murió en Egipto, pero sus huesos fueron llevados ¿por quién? Por Moisés. ¿A dónde? A Siquem. ¿Por qué a Siquem? Porque ese fue el terreno que le entregó por heredad Jacob. ¿Qué pasó en Siquem? Allí vino el problema con la hermana Dina, que fue una catástrofe, y allí los hermanos mataron a todos los hombres, etc. Observen. ¿Quiénes mataron a espada? Rubén y Simeón. Los que mataron a espada fueron Rubén y Simeón. Pero aquí la palabra dice que Jacob dice, yo tomé esto con espada y con arco. Espada, hermana Alexandra, ¿me lo repites por favor? La palabra. Y arco. El arco, ¿qué es el arco? El arco. Les voy a hacer un ejemplo de arco. ¡Padre, bendíceme! Lancé una flecha. ¿Qué es el arco? No, ¿qué es el arco? Van bien, ¿qué es el arco? Espada es la palabra. La Torah está aquí, esta es la palabra. La palabra, ¿qué es el arco? Vas bien, un poquito más allá. Si me lo dicen en hebreo, mejor. Que ya lo saben, hermana Pili. ¿Cuál es el arco? Mira, hermano, usted está aquí. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, estamos clamando en este lugar por tu bendición. ¿Qué es el arco? La oración, la intercesión, el tefilá. ¿Ven? Entonces, la espada dice, yo tomé ese terreno con la espada, con la palabra, y ese terreno lo gané con el arco. ¿Cuál arco? Las oraciones. Mientras mis hijos estaban con espada matando a ese pueblo en Siquem, yo estaba postrado delante del Padre en oración, en tefilá, y con la palabra, con la espada y con el arco, clamando la bendición del Padre, y ese terreno yo lo gané con espada y con arco. ¿Cómo tú quieres ganar tu terreno hoy? Con un crédito en el banco que no me aprueban porque no alcanzo y no clasifico. Con un amigo que es amigo de un amigo que tiene un amigo que presta dinero. Nosotros queremos ganar nuestras batallas en nuestras fuerzas. Y aquí Jacob nos está diciendo, tus batallas las vas a ganar con espada y con arco. En proclamación de la palabra. Y estoy entrando, me están dando unos deseos de predicar hoy, mami. Tengo que cerrar aquí.
Vaya al verso 40, capítulo 49. Ya voy para allá. No, es que esa es la segunda parte. Y llamó Jacob a sus hijos, dijo, atención, llamó Jacob a sus hijos. ¿Qué les dijo? 49, vamos rápido. Y llamó Jacob a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo? Miren, juntados, hijos. ¿Por qué estamos reunidos hoy aquí? Juntaos. Atención, juntos pero no revueltos. Juntaos. Congréguense, hijos. Congréguense, pueblo de Israel. Congréguense uno. Congréguense uno. Y les dice, juntaos. Os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Y aquí esta palabra es poderosa. Les va a decir Jacob antes de morir a sus hijos, juntados a las 12 tribus, les va a decir qué va a pasar en los días venideros. Es decir, Jacob sabía todo lo que iba a suceder con el éxodo, con el pueblo de Egipto en esclavitud, toda la injusticia que se iba a cometer. Jacob lo sabía y se los iba a decir a sus hijos. Pero ¿qué pasó? Le iba a hablar de redención, les iba a hablar de la redención, de todo lo que estaba por venir. Y juntaos, oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, aquí dice el texto en sus Biblias, dice las bendiciones de Jacob a sus hijos. Solo voy a leer dos nomás. Rubén, escucha la bendición que le hace Jacob a su hijo Rubén. ¿Quién es Rubén? El primogénito. Mire cómo lo bendice. Le dice, Rubén, tú eres mi primogénito, hijo, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, mi primogénito, impetuoso como las aguas. ¿Qué es? Significa impetuoso como las aguas. Dígalo conmigo, un tsunami. ¿Me están entendiendo esta palabra? Rubén, ¿qué es? Un tsunami, es impetuoso como las aguas, pasa por donde tiene que pasar, arrastra con lo que tiene que arrastrar. Miren la palabra que lo está bendiciendo. Yo ahí no veo bendición. Ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Le está llamando la atención y le está diciendo impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Ya esa historia usted la conoce. Él terminó acostándose con una de sus esposas. ¿Perdió qué? La primogenitura. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Lo bendijo? Veámoslo desde un punto de vista. Si lo miramos desde el punto de vista humano, yo no veo bendición. Pero si lo miramos desde el punto de vista espiritual, sí hay una gran bendición acá. ¿Cuál, pastor? Porque yo no veo ninguna. Cuando le muestra cuáles son sus defectos, lo está bendiciendo. Pastor, dígame cuáles son mis defectos que yo recibo. Si viene parte de Dios, yo lo recibo. Hermano, esto y esto. Pues no vuelvo, pastor. Me gusta que me digan esas cosas. Yo soy libre de hacer lo que a mí me parece. Usted no tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. No vuelvo. Pero cuando nos dicen nuestros defectos, Dios nos está bendiciendo. ¿Ven entonces cómo cambia el concepto? Jacob sí lo está bendiciendo, pero es que a nosotros nos gusta que nos bendigan. Hijo, vas a recibir pronto una casa, 3 carros, te aumentarán $30 en tu trabajo y serás bendito. ¡Ah, aleluya! Pero si nos dicen cuáles son nuestros defectos, no me simpatizas. Entonces vemos, si lo miramos desde esa óptica, vean cómo Jacob sí le está hablando a Rubén con bendición porque le está diciendo cuáles son sus errores. Vean, segundo ejemplo, no más 2 ejemplos. Simeón y Leví son hermanos. Armas de... ¡Wow! Armas de iniquidad. ¿A quién de sus hijos usted se atreve hoy a decirle a uno de sus hijos, hijo, eres un arma de iniquidad? ¿Usted se atreve a decírselo? No creo. Debería. Armas de iniquidad son tus hijos. En su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarretaron toros. Maldito su furor. Atención, ¿usted ve bendición acá? ¿Qué ve? Verso 7, ¿qué ve?
¿Está maldiciendo a sus hijos? Está diciendo, ese furor, esa ira, esa fiereza que tienes es maldita. Le está diciendo, hijo, si no tuvieras esa fiereza que tienes, serías una bendición. Yo creo que Jacob está más enfrentando al espíritu. Muy lindo. Y su ira, que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Hasta ahí, verso 8, porque aquí vamos a terminar. Verso 8, léalo conmigo por favor. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león de Judá. Oh, un momento, léalo nuevamente. ¿Qué dijo? El león de la tribu de Judá, amén. Cachorro del león de Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Sión, y a él se congregarán los pueblos. Ay, hermanos, yo estoy más contento con esto. Miren, hermanos, permítame explicar esto un poquito. Línea Jacob, de Abraham, Isaac, Jacob. ¿Vamos bien? En esta línea, ¿qué tenemos? 12 tribus. 12 tribus. Hay dos tribus aquí que nos está mencionando el texto fundamentales. Una, José. ¿Qué pasó con la tribu con José, que es una de las tribus? Bajemos. José, ¿qué tiene José? Dos hijos, Efraín y Manasés. ¿Cuál fue la bendición de estos dos hijos? ¿Serán ustedes qué? Multitud de naciones. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué se cumplió aquí? Cuando Jacob bendice a José, a sus hijos, ¿qué se cumple? La palabra profética que recibió, ¿en dónde? En Betel. ¿Quién recibió esa palabra profética primero? ¡Abraham! ¿Y qué le dijo Abraham? Haré de ti una gran nación y multitudes de naciones. Y tu descendencia será grande como la tierra, se extenderá. Toda esa historia. ¿Quién la recibió primero? Jacob. En José y en Efraín y Manasés, ¿qué se está cumpliendo? La palabra que Dios le entregó a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob. Aquí se cumple. ¿Qué se cumple? Que aquí tendremos las tribus esparcidas por toda la tierra, llamada casa de Israel. Hasta ahí estamos bien. Segundo punto, ¿qué otra tribu hay aquí? Verso 8, Judá. ¿Qué le dice a Judá? Le dice: Judá, no será quitado de ti el cetro. ¿Cuál es el cetro? El cetro de autoridad. Y este cetro de autoridad ahora tiene un nombre. De ti vendrán ¿quién? De ti vendrá la salvación. De ti vendrá ¿quién? El Mesías, Yeshua HaMashiach. Pero de ti ¿quién vendrán? Los reyes. ¿De dónde viene David? ¿De dónde viene Yeshua? De la tribu de Judá. Entonces, observen esto, hermanos. Entonces ahora tenemos esta palabra profética que estamos leyendo aquí. Usted la está viendo aquí. Aquí bendijo a Efraín, hablando de multitud de naciones, de creyentes. Dígalo conmigo, nosotros. Y aquí habla a Judá diciendo: de ti vendrán reyes, príncipes, sacerdotes. ¿Quién viene de la tribu de Judá? El Mesías. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Perfecto. Si hasta ahí estamos de acuerdo, yo me voy por bien servido. No voy a continuar porque necesito cerrar en lo siguiente. Permítame, esto lo quiero leer textualmente. Y cerramos acá. Les prometo que cierro en un minuto. Esto fue lo que me faltó compartirles a ustedes un poquito. Si quieren lo podemos avanzar todavía un poquito más. No, en el fellowship vamos a comer, hermano. Ay, Dios. Hemos utilizado con mucha frecuencia la expresión adopción. ¿De acuerdo? Pero esta expresión adopción, ¿qué significa adoptar? A ver, ¿quién me indica, por favor, qué significa la palabra adopción? Ayúdenme. Veamos el ejemplo. José
y Miriam. ¿Yeshua es hijo de José? Cuidado con la enseñanza que hay hoy diciendo que Yeshua es hijo de José y María. Porque si Yeshua fuese concebido por José, Yeshua no tendría santidad. ¿Me están entendiendo eso? No podría un hombre ir a la cruz por mi pecado. ¿Están conmigo? Esto es muy importante, tengan mucho cuidado porque hoy se está enseñando tremendamente, cuidado con lo que usted ve o escucha en internet, porque te están enseñando que el papá legítimo de Yeshua es José, y eso es una herejía. No puede ser, porque si José fue el que puso el espermatozoide, entonces Yeshua perdió toda santidad, perdió toda, denme otra palabra más divinidad, esa es la palabra. Entonces Yeshua no es divino, porque José es pecador, como cualquiera de nosotros. Entonces, si José fue el que puso el espermatozoide, Yeshua tiene pecado como su padre. ¿Están conmigo? Ese concepto, tengan cuidado. Ahora, ¿qué hizo José con Miriam en Yeshua? ¿Qué hizo? Al adoptarlo, ¿qué hace? Le da una identidad como padre, le da una cobertura como padre, pero no le da su sangre. Cuando un hijo es adoptado, reconoce a sus padres, ¿verdad? Reconoce a sus padres, pero también sabe que no son, ¿qué? Su sangre. ¿Esto lo captaron? ¿Usted me está entendiendo? Mire, usted puede adoptar un hijo y amarlo tan profundamente, aún más que a un propio hijo de sangre. Amarlo. Pero usted sabe en lo profundo de su corazón que no es su sangre. Entonces, cuando nosotros hemos utilizado la expresión adoptar, que la hemos visto aquí con mucha frecuencia y que espero que la pueda encontrar porque no la encuentro en tantas notas, perdónenme un segundo, entonces nos daremos cuenta que aquí la palabra adopción tiene que cambiar. Un grupo de naciones de la casa de Israel, la palabra Goyim significa en hebreo naciones. Escuchen, la palabra Goyim en hebreo gentil no significa sin Dios, significa naciones. ¿Están conmigo? Y ha sido incorrectamente traducida como gentiles en muchas de las traducciones, especialmente en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadacha. Cuando esto sucedió, la verdadera identidad y el entendimiento de las naciones de los hijos de Jacob se perdió completamente para los creyentes, ya que la palabra gentil no tiene conexión en absoluto con las tribus de Israel, el pacto o nada que sea la comprensión hebrea de la palabra. Debido a esto, el pueblo ha estado ciego y su heredad y la plenitud del mensaje del evangelio de Yeshua en el nuevo pacto al Brit Hadacha ha sido cambiado. La traducción exacta para la palabra gentil es un pagano confuso, sin Dios, o un grupo que no es el suyo. Eso es lo que significa un gentil. Yeshua no fue enviado a los paganos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Efraín, Israel. Mateo 13:24, Mateo 10:6. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya casi encuentro el concepto. Un momento, por favor. Dios. No, estoy buscando una definición que leí muy interesante sobre lo que es el punto de la adopción. Pero voy a tener que parafrasearlo porque no tengo tanto material subrayado aquí que es tan importante, pero voy a tratar de explicarlo. Permítame un segundo a ver si lo encuentro para leerlo más textualmente. Ya lo encontré, gracias. Atención. Efraín y Manasés no fueron adoptados. Cuando nosotros decimos que Jacob los adoptó como sus hijos, esa expresión allí vamos a corregirla. ¿Por qué? Veamos la explicación. El vocablo adopción o adoptado fue introducido en la versión King James de la interpretación griega de la Biblia hebrea al inglés. ¿Están conmigo? Cuando se tradujo del griego
del hebreo al griego, la traducción lo tradujo o lo llevó como adopción, lo cual implica que la persona que era adoptada no estaba suficientemente conectada a la nueva familia mediante la línea de sangre. Eso lo tenemos claro todos. Esta interpretación abrió la puerta a la teoría que hizo pensar a los creyentes que ellos eran los israelitas espirituales. Debido a esta hipótesis, los creyentes comenzaron a descuidarse de sus raíces e identidad hebrea. Muchos lo perdieron todo pensando que ellos eran goy o gentiles, ya que ellos se asimilan más y más a la sociedad y a la cultura que los rodea. La palabra goy y gentil significan pagano, confuso y sin Dios. Ya esto lo leí. Con este distanciamiento, los judíos comenzaron a tratar a las tribus de Israel, a sus hermanos que habían perdido ¿qué? Su identidad como pueblo hebreo, pueblo de Israel, como ciudadanos de segunda categoría. Como resultado, Judá no pudo ver más a sus hermanos como parientes plenos de sangre o como parte de Israel, ya que ellos eran demasiado mundanos en su apariencia y estilo de vida. La palabra adopción influyó asimismo en la separación y formación de una nueva religión que tiene que ver con el catolicismo, el mismo cristianismo, la cual influyó a un antisemitismo en la iglesia que llevó a las más grandes atrocidades en contra de los judíos. El entendimiento hebreo de adopción es filiación plena. Por favor, escúcheme esto: como ser nacido natural. Aquellos que creen en el Mesías, Yeshua HaMashiach, son considerados bíblicamente como los hijos plenos, naturales de sangre de Israel y herederos del cuerpo y herederos de acuerdo, al pacto eterno y a las promesas dadas a Abraham, a Isaac y Jacob. ¿Alguien entendió este texto? Dígame un amén, porque aquí concluimos. Cuando se dio el concepto adopción, entendemos que adoptar es una persona que no es de mi sangre, pero que yo le amo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel dijo: estos que están aquí no tienen la sangre de Israel. ¿Eso es correcto? Eso no es correcto. Esta casa de Efraín, esta casa de Israel, esparcida por las naciones, ¿qué tienen? La sangre de Israel. Entonces los de Judá, cuando se dio el concepto adopción, dijeron: pues como son adoptados, ¿qué son? Son gentiles. Y como son gentiles, entonces no son de Israel. Y como no son de Israel, nosotros los miramos de lejos. ¿Qué creó eso? Según el texto que acabamos de leer, creó que hoy tengamos un antisemitismo tan profundo que cuando a ti te hablan de Torá, cuando a ti te hablan del pueblo judío, inmediatamente tenemos ¿qué? Un rechazo. ¿Qué pasa con los judíos cuando nos ven a nosotros? No nos ven como pueblo de Israel, nos ven como ¿qué? Como gentiles, es decir, nos consideran ¿qué? Sin Dios. Por eso ellos consideran que el único que tiene a Dios son ellos, porque nosotros incluimos una palabra, adopción. La palabra adopción nos quitó ¿qué? Nos quitó nuestra identidad como pueblo de Israel. Pero ¿qué dice el texto? ¿Quiénes son hijos de Israel? Lo acabo de leer. ¿Qué dice? ¿Quiénes son hijos de Israel? Todo aquel que cree en Yeshua HaMashiach como nuestro único y suficiente Dios, que murió y resucitó por mi pecado, entonces ese es llamado ¿qué? Un hijo de Dios. Dígalo conmigo: somos pueblo de Israel. Padre, te doy gracias. Padre, gracias porque esta enseñanza aún nos queda tanto tema por tratar, Dios, pero es tan bonito, es tan profundo, es tan hermoso lo que nos entregas en esta palabra, Señor. Te doy gracias por el tiempo, mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque nos permites entender que hay mucho más que necesitamos estudiar, cada día aprender más y más de ti, Señor. Pero que nos das luz a nuestra vida. Hoy sentimos complacencia en nuestros corazones.
No porque tengamos una nacionalidad israelita, sino porque somos de sangre del pueblo escogido. No estoy hablando de una nacionalidad de un país, estoy hablando de la nacionalidad celestial, del reino que tú eres, Señor. Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Amén, amén y amén. No se vaya, deme un segundo. Pues, Camilito, ¿me puedes colocar la gráfica, por favor, de la última gráfica que tenía? Una gráfica que tenemos ahí, que se las envié por el mensaje de texto. Solo lo quiero compartir en 2 minutos. 17 años Jacob, José a los 17 años desaparece de la historia. ¿Cuántos años pasó Jacob sin ver a José? No. ¿Cuántos años pasó Jacob desde el momento en que sus hijos le comparten que murió hasta que lo vuelve a encontrar en Egipto, cuando lo llevan en la carroza a Egipto? ¿Cuántos años pasaron? No. Repito, desde el momento en que José sale de la familia porque sus hijos, sus hermanos dijeron que había muerto, hasta cuando José reaparece y se reencuentra con su padre, ¿cuánto pasó aquí? Pasaron 22 años, léalo, la Biblia lo dice, 22 años. ¿Están conmigo? Es decir, hagamos la cifra, 22 años más 17, ¿cuánto da? 37. Cuando su padre se encuentra nuevamente con su hijo José, ¿cuántos años tiene? 37, están ubicados aquí. Ahora, desde el momento en que Jacob se encuentra nuevamente con José hasta el momento de morir, ¿cuántos años pasaron? 17. 17 más 37. Entonces, ¿cuándo muere Jacob? ¿Cuántos años tenía José? 54. ¿Están con la matemática? ¿La están entendiendo? ¿Cuándo muere Jacob? José tiene 54 años. ¿A qué edad murió José? 110. Entonces, después de la muerte de Jacob, hasta 110 años, ¿cuántos años vivió más José? 110 menos 54. 66. Entonces, pasaron 66 años más. ¿Hasta ahí estamos bien? Atención. 17 primeros años de la vida de José vivió con su papá. Se vuelve a reencontrar en Egipto y vive otros 17 años. En total, ¿suma cuánto? 34. 34, dijimos que el número 34 en la gematría es alegría. ¿Cuáles fueron los años de alegría de Jacob? Los 34 años que vivió con José. Los primeros cuando niño, adolescente, y los segundos cuando adulto. Esos fueron los mejores 34 años de vida de Jacob. Recuerden que cuando el faraón vio a Jacob, ¿qué le dijo? ¿Cuántos años tienes, Jacob? Yo te veo muy viejito, te veo muy desgastado. Y él le dice, tengo 130. Y él le dice 130, pocos y malos. Porque Abraham, ¿a cuántos años murió? 180. ¿Lo recuerdan? Isaac murió de cuántos? De 180. Abraham de cuántos murió? De 175. Él tiene 130 y ya se le veía tan gastado. ¿Por qué estaba tan gastado? Porque esos años fueron años de ¿qué? De tristeza, de dolor, de pesar, porque su hijo había muerto. ¿Cuándo recupera la vida? Recupera la vida cuando encuentra a José. 17 años más, él vive una vida maravillosa. Déjenme cerrar esto, por favor. Qué pena. Pero se los tengo que decir, hermanos. Miren. Cuando Jacob muere a los 147 años, el pueblo egipcio, una pregunta, ¿por qué le hizo jurar a José que lo llevaría? Porque el pueblo egipcio, aún el faraón, llegaron a amar profundamente a Jacob, tanto que ellos lo querían ahí embalsamado para convertirlo en ¿qué? En un ídolo, en un dios. Y Jacob dijo, yo sé que el faraón no me va a dejar salir, después de muerto no me dejará salir de acá. Te juro, te pido, José, júrame que me llevarás de regreso a casa. Te lo juro, padre. Luego José le dice a los ministros del faraón, le dice, háblenle al faraón y díganle que yo juré a mi padre llevarlo de regreso a la tierra, a mi tierra, al Macpela, sí. Pero ¿qué pasó allí?
En ese momento Faraón llama a José y le dijo, porque tú le prometiste a tu padre que lo enterrarías allá, ve, llévalo, cumple con tu promesa, pero vuelves. Porque Jacob, el faraón temía perder ¿a quién? Pues a José, que era el que le tenía el negocio funcionando. Le daba temor que se regresara. Era el mejor momento que el pueblo hebreo tenía para regresar. Es decir, pasaron ¿cuántos años? 22 y 17, ¿cuántos me dijiste? ¿Cuántos años llevaba? A ver, ¿a qué edad? Es decir, es la primera vez que José regresa a su tierra. ¿Después de cuántos? 22 y 17. Después de 39 años, por primera vez, José regresa a pisar su tierra, llevando el cuerpo de su padre. ¿Están conmigo? Y es la primera vez que todos sus hermanos regresan después de 17 años a Israel. ¿Lo están captando? Ahora, observen este momento. Ya queda, dice la palabra, que el pueblo de Egipto, el pueblo egipcio, lloró profundamente la muerte de Jacob, lo embalsamaron e hicieron duelo por 70 días. ¿Cuánto llegaron a amar a Jacob, el pueblo egipcio, que hicieron un duelo como nunca jamás se había hecho? Es decir, el nivel, la categoría a la que había llegado Jacob era tan extraordinaria. ¿Quiénes fueron los únicos que no fueron de regreso a Israel? La Biblia no lo narra. Dice, fueron los ministros, los gobernantes, todos los políticos, toda la corte del rey, todo el pueblo de Israel, todos sus hijos, sus nietos, sus nueras, todos, menos ¿quiénes? Los niños y el ganado. ¿Por qué los niños? Buena pregunta, ¿no? ¿Pero por qué los niños? ¿Por qué qué? Sí, pero ¿por qué los niños no fueron al entierro de su abuelo? ¿Por qué no los llevaron? Porque la garantía de que regresaran los papás, es decir, las 12 tribus, y regresara José, eran los hijos. Donde se vayan todos, no vuelven, porque si ustedes se van todos para su casa, ¿qué van a volver para acá? Pues ustedes se quedan allá, ¿o no? Entonces el faraón dijo, vayan todos los que quieran, pero los hijos de todos se quedan aquí, porque yo necesito una garantía de que ellos regresan. Dios los bendiga, hermanos, gracias por su tiempo. Amén, amén, amén. Si quieren que continuemos después del almuercito, con mucho gusto venimos y compartimos otro poquito. Muchas gracias, hermanos, amén.